Bueno, gente, y ahora sí, hablamos un poquito de lo que pasó anoche. El golpazo que sufrió frente al equipo chileno por la Copa Libertadores extendió una mala racha que tiene el CDS jugando partidos de eliminatoria en su casa. Boca pierde siempre, es una incógnita. Hoy parece ser, en vez de ser la mística bombonera que te ganaba partidos, hoy parece que es una casa embrujada, porque perdemos todos los partidos que jugamos en la cancha de Boca, no ganamos o perdemos. Y la mística bombonera era, en su momento era, por eso digo era, no es ahora, una casa embrujada. Si hay algo que siempre se caracterizó a la bombonera es que el escenario imponente por cualquier equipo que tocaba visitarla, jugadores, técnicos e hinchas han quedado maravillados por la mística y el ambiente de la casa de Boca y resaltaron lo difícil que fue históricamente imponerse en dicho recinto. Sin embargo, en el último tiempo algo cambió, porque cada vez que se hace más habitual que los adversarios del Ceneice se lleven una gesta histórica del Alberto J. Armando, algo que volvió a ocurrir en la fase de grupos de las Libertadores ante la Católica. Y es que la caída 1-0 ante la U por la última fecha de la Copa, Boca sufrió su quinta eliminación consecutiva en la Bombonera, 4 en el último año, sin dudas un número fuerte, porque esta estadística deja en claro que el equipo no solo le alcanza con el empuje de los miles de hinchas que le tocó irse otra vez con sabor amargo, que genera quedarse afuera de la Libertadores. Bueno, gente, y las eliminaciones de Boca en la Bombonera, como veníamos hablando recién, y todo esto comenzó con un partido difícil de olvidar, que terminó con el mismo resultado que el pasado jueves, en un certamen que hace años se le viene haciendo esquivo a Boca, la famosa serie ante Alianza Lima en el febrero del 2025. Boca llegaba la vuelta de la fase 2 del repechaje de la Libertadores con la obligación de revertir el 1-0 que había sufrido en Perú. Pero las cosas no salieron con lo planeado. Si bien el Ceneice le ganó 2-1 con el olvidable errado de Cavani en la última jugada, recuerden ese gol que creo que todo el mundo lo hacía, bueno, Cavani no lo hizo ese gol, al global 2-2 obligó a que todo se definiera por penales y ahí mancó. El conjunto peruano se impuso en la serie con un inolvidable 5-4 que dejó a Boca sin competencia internacional durante todo ese año y que llevó a Alianza Lima a clasificarse a la siguiente ronda. Eso desgastaría súbitamente el ciclo de Fernando Gago. En mayo, Boca volvió a caer en su casa por los cuartos de final del torneo de apertura con Independiente. Se impuso 1-0 en la Bombonera. A pesar de la localía, el equipo que dirigía interinamente Mariano Herrón no pudo imponerse y sufrió el golazo de Álvaro Angulo, que definió el partido. Así se cerraba un semestre decepcionante. Sin embargo, eso no sería la última vez que Boca sufriría una eliminación en la Bombonera. Ya bajo el mando de Claudio Úbeda se quedaría fuera en las semifinales del torneo Clausura ante Racing. A diferencia de las veces anteriores, el Ceneice llegaba bien a ese partido, pero terminó cayendo 1-0 por el gol de Maravilla Martínez. De todos modos, probablemente lo más recordado sea el fatídico cambio de Úbeda, quien sacó al Changuito Ceballos, que era la figura del equipo, para que ingrese Alan Velasco. Apenas unos minutos después llegaría el tanto de la academia y el DT pasaría a ser en el ojo de la tormenta. Cabe destacar que el Sifón es el único entrenador que sufrió 3 eliminaciones en esta seguidilla. Y eso es lo que me llama mucho la atención y lo hablábamos en el video anterior. O sea, cada eliminación de Boca, Riquelme o el club o no sé quién pateaba al técnico, o sea, lo cambiaba el técnico. Y Úbeda no fue. Esta es la excepción de Boca. Esta es la excepción de Boca. A los 5 meses, otra jornada en el que el equipo volvió a estar descontento pasó factura. Después de una buena fase regular, el Ceneice recibió a Huracán en su casa y todo fue de mal en peor. Empezó perdiendo por un error de Milton Delgado y cuando había empatado de forma agónica, Lautaro Di Lolo cometió 2 penales que adelantaron al Globo en la Bombonera. Recuerden los penales que, como habíamos hecho un video sobre eso, donde Boca necesitaba jugadores inteligentes.
Para cerrar esta fatídica seguidilla, el partido del pasado jueves, si bien no fue un cruce de eliminación directa como tal, algo que sí sucedió en los cuartos duelos previos. El Ceneice debía ganar para no quedar en camino de la Libertadores. Y el equipo volvió a fallar, cayó 1-0 en su casa frente a la U Católica, dejando una pálida imagen para los 55.000 hinchas que una vez más dijeron presente y así sumó su quinta eliminación de local en apenas 15 meses. La revancha llegará en el segundo semestre cuando afronte el torneo clausura y las fases de eliminatorias de la Copa Sudamericana. Las 4 eliminaciones consecutivas de la Bombonera fueron Boca 2-1 frente a Alianza Lima y perdiendo en penales 5-4. Eso fue en Copa Libertadores 2025 fase 2. Boca perdía con Independiente 1-0 en el torneo Apertura 2025, cuartos de final. Boca perdió 1-0 con Racing en el torneo Clausura 2025 en semifinales. Boca perdía con Huracán 3-2 en torneo Apertura 2025, octavos de final. Y Boca anoche justamente perdía 1-0 frente a Católica, Copa Libertadores del 2026. Gente, 5 eliminaciones consecutivas en menos de 2 años. Porque recordemos, desde el 2025 a 2026. Boca suma una seguidilla, muchachos, de derrotas muy importantes. Muy importantes. Y creo que si uno analiza, salvo la de Alianza Lima, que le tocó a Fernando Gago, el resto es todo de Úbeda. O sea, Mariano Ron en Independiente y después de Racing para abajo es todo de Úbeda. Entonces cuando ves que tenés un equipo que no tiene corazón, que no tiene garra, creo que el presidente se tiene que tomar las riendas del club, pero como un verdadero presidente, no teniendo el ego y estando por encima de la camiseta de Boca, porque como siempre decimos, fíjate que Maradona fue uno de los grandes hilos de Boca, y en la bandera que despliega la 12 en algunos partidos está Boca y después está abajo el nombre de Diego Maradona. Hay un trapo que lleva el nombre de Riquelme, y vos fíjate que Riquelme está arriba y después está el escudo de Boca. Y sobre el escudo de Boca y sobre los colores de Boca no hay nadie, muchachos. Del escudo de Boca para abajo sí, pero hacia arriba no está nadie sobre Boca. Y me parece que, bueno, que tendrá que tener mucho cuidado Riquelme en lo que queda de este semestre, postmundial obviamente, y lo que pase el año que viene. El año que viene hay elecciones en Boca. Y yo creo que Riquelme se está cavando la fosa solo, porque de su gestión no ganamos un solo título. El último título que ganó Boca fue el gol de Tevez contra Gimnasia cuando Maradona era técnico y que le arrebatamos el título a River Plate. Después de ahí, muchachos, no hubo más victorias de títulos. Boca tiene una parte del torneo bueno, malo, bueno, pero cuando llegan las eliminatorias, cuando llega el cara a cara, el mata-mata, como vos quieras llamarle, Boca pierde. Y más en la Bombonera. Lo estábamos viendo, estábamos leyendo hasta hace un ratito. Entonces me parece que hay que cambiar algo. Hay que cambiar. Hay que hacer una renovación. Hay que depurar el equipo. Y después ver técnicos, jugadores, no sé, actitud, algo, muchachos. Boca está en una mala racha. Ayer escuchaba un video, decía, Riquelme es el pasarela de Boca. Y decía, no hay que irse a la B, justamente por la mala gestión. La mala gestión de pasarela en River. Bueno, esto es casi igual, pero Riquelme en Boca.
Boca no se va a la B por una cuestión de promedios y por una cuestión de un montón de cosas, pero la gestión está haciendo lo mismo. Y cuando uno ve y uno analiza cada partido, cada eliminación que ha tenido Boca, y es más, lo hemos leído las últimas 5 eliminatorias con la de anoche, uno dice, bueno muchachos, pero a ver, podés perder, sí, yo no te voy a decir que no, porque es fútbol y esto es muy... tiene las opciones de perder un partido. Pero perdiste 5 veces en la cancha de Boca. 5 veces. Alianza Lima no tenía nada, muchachos. Era un equipo que venía a los ponchazos. Te ganó Gorosito, que era el técnico. Ayer te ganó la U Católica, donde Garnero era el técnico de la U Católica, sin desmerecer un jugadorazo de Independiente en aquellos tiempos. Pero te ganó un equipo que no tiene mística copera, que siempre queda en el camino. Por eso yo creo que hoy Boca en la Bombonera se ha vuelto equipo que pisa la Bombonera de visitante, gana. Porque Boca parece que le tiene miedo a la hinchada de Boca. O a los hinchas realmente, no a los pagos, porque tenés pagos también que te van a cantar todo el partido y no te van a insultar a un jugador. Y después tenés platea populares de la otra popular y te van a cagar puteando a los jugadores. Es así, porque ayer dijeron que se vayan todos. Ayer la Bombonera volvió a hablar. Más allá de que la 12 cantaba dale vos, que no sé por qué, porque cuando vos ves, o sea, esos tipos te das cuenta que van a alentar al equipo, está bien, Boca no se caracteriza por putear a los jugadores, porque es un club de esa índole, pero bueno, ayer la gente se cansó. Y ayer escuchaba muchas veces y escuchaba a muchos de criticarlo. Y yo creo que hoy el responsable en el foco de la tormenta es el técnico, obviamente, y después obviamente el presidente también. El presidente también tiene su parte de culpa, porque cuando podía haber contratado un buen técnico, como muchos pedían, a Guillermo Barros Esqueloto, bueno, mismo Tevez, y, y cuando el presidente tiene problemas internos con estas personas que se han nombrado, vos no podés tener problemas. Vos sos un técnico, vos sos un presidente, perdón, supuestamente si como decís, que amás a Boca y que Boca es tu casa y que todas las sartadas de cosas que dice, bueno, entonces trae un técnico con personalidad. Guillermo Barros Echeloto, a mí me encanta. Tuvimos la mala suerte de perder con River en una final que no se tendría que haber jugado en Madrid, que Boca tenía que haber ganado por todos los incidentes que pasaron en aquella época. Pero Guillermo le ganó casi todas las mano a manos de Boca a River, donde Boca lo sacó campeón varias veces en torneos locales, en Copa Argentina también ha ganado Boca. Pero desde el 2025-2024 Boca no gana, no sabe lo que es ganar un título. En esta fase de grupo, donde vamos a decir, Cruzeiro. Bueno, Cruzeiro tenés, es un equipo de Brasil. Bueno, después tenías Barcelona, Guayaquil, muchachos. U Católica. No podíamos quedar afuera nunca. Boca tendría que había arrancado 6 de 6, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados, porque fueron bien ganados. Y después de los 12 últimos partidos, es decir, de los últimos 12 puntos, que eran 4 partidos, Boca sacó un punto. De 12 puntos, Boca sacó uno. Es decir, la derrota en Brasil, la derrota en Guayaquil, con equipo que no podía haber, perdón, la derrota de Guayaquil, con expulsiones que en Crucero la podemos discutir, pero la de Ascasíbar no, contra Barcelona Guayaquil, no se puede discutir. Y después se te hace cuesta arriba todos los partidos. Entonces me parece que hoy Boca está en una fase donde no,
no sabe lo que es ganar una eliminatoria, no sabe lo que es ganar un partido de semifinales, no sabe lo que es ganar partidos importantes. Porque la mayoría de los partidos importantes, de los clásicos que tuvimos en el primer tramo de la apertura, Boca los perdió. Boca los empató, mejor dicho. Pero bueno, Boca lo perdió porque eran partidos ganables. Y después con equipos que no puedes empatar, empatabas. O perdías, ¿no? Y pasó con Huracán. Entonces, me parece que Boca tiene que sentar cabeza, tomarte este lapso de mundial para reflexionar. Obviamente hay que traer refuerzos, obviamente hay que traer buenos refuerzos y veremos de aquí, de junio en adelante, mejor dicho, porque en junio se abre el mercado de pases, hasta creo que es hasta julio o agosto, donde termina el mundial termina el 19 de julio, ahí veremos eh, o iremos viendo, mejor dicho, en videos que vamos a ir haciendo, todo lo que va pasando con el club Boca Juniors.